Estamos en la etapa número 1 llamada rendición y hoy vamos a cubrir el paso número 3. Esto es FRC, que son familias restauradas en Cristo. El paso número 3 es un paso lleno de promesas de bendición que cambia la vida de uno, que le enseña la misericordia de Dios y es algo realmente de mucha paz para nuestros corazones. Y la pregunta que queremos responder con el paso número 3 es: ¿qué pasó con mi pasado? ¿Qué pasó con mis pecados? Esa es la pregunta que queremos responder hoy. Y te vamos a enseñar que hemos venido trabajando en los pasos anteriores sobre el significado de nacer de nuevo. Y esto quiere decir que esta nueva vida que Dios me regala para empezar de nuevo y que mediante la cual Él cargó todos mis pecados en la cruz para borrar para siempre esa cuenta que yo debía haber cancelado. Él perdona mis pecados, Él rompe ese registro que había, Él lo cancela y ya no seré juzgado por ese pasado que antes me hacía enemigo de Dios. Entonces, este es un paso que trae mucha bendición a nuestras vidas, que nos va a liberar de culpa, nos va a liberar de muchas cosas. Y vamos a empezar. En el libro de Hebreos 8:12, en la Nueva Traducción Viviente dice: perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. El libro de Hebreos 10:17 dice: después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. En el Salmo 32:1 dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia y a quienes se les cubre su pecado. En el libro de Miqueas 7:19 dice: volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. En el libro de Colosenses 2:14 dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Estos son unos regalos de Dios para nosotros. Cuando tú recibiste a Cristo, Él te está diciendo: perdonaré tus maldades y no me acordaré más de eso. Ya no tendré memoria de tus pecados. No me acordaré. Aquí lo vuelve a repetir. Acá dice en el tercero que Él los cubrió eternamente con la sangre de Cristo, que fueron enviados a las profundidades del océano y que Él eliminó esa acta que había en contra nuestra, la cual tenía Satanás. Él la eliminó. Vamos a quitar esta opción de aquí para que no me guarde estos cambios. Y continuamos. Es decir, el creyente tiene derecho, a partir de ese nuevo nacimiento, a acercarse a Dios y entrar confiadamente a su presencia. Eso es lo que dice el libro de Hebreos 4:16. Ahora ya tú no tienes que entrar con miedo delante de Dios, sino Hebreos 4:16, aquí está. Él te está diciendo: yo te invito a que te acerques confiadamente ante el trono de la gracia. O sea, tú puedes ir a la presencia de Dios con tranquilidad, con confianza, y ahí alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El creyente que haya pecado, cuando ya uno es creyente, cuando uno ya le ha entregado su vida a Dios, y como somos humanos, todavía hay pecados en nuestro corazón, todavía caemos en momentos de pecado en nuestras vidas, pero también tenemos una promesa de paz que está en primera de Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, si yo voy y me presento delante de Dios, le expreso mi pecado, reconozco mi pecado, aquí dice que Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Amén. Ya que al trono de la gracia
debemos llegar con limpieza espiritual. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. O sea, la invitación siempre de Dios es que nos acerquemos. No es que no nos acerquemos, sino Él quiere que nos acerquemos y que aquí está también, que nos acerquemos y que lo hagamos confiadamente y que lleguemos con un corazón sincero y que lleguemos con fe y que purifiquemos nuestros corazones de mala conciencia y que lavemos nuestros cuerpos con agua pura. Entonces el agua aquí pues es un tipo de la palabra de Dios. Y esa es la invitación que nos está haciendo el Señor. Primero, lo que estamos aprendiendo es, en el momento en que tú naces de nuevo, tu pasado queda borrado por Dios. Aquí en este pasaje de Isaías que está en este dibujito dice, Dios ha borrado tus rebeliones por amor a ti y no se acordará más de tus pecados. Entonces, esto tiene que producir mucha paz en mi corazón. No importa cuál fue mi condición antes de Cristo, cómo era yo antes de conocer a Cristo. Él sabe toda tu suciedad, Él sabe todas nuestras maldades y Él sabe todo lo que teníamos dentro. Pero Él dice, todo eso yo lo clavé en la cruz. Era como un acta, una libreta llena de pecados. Y Él dice, esa acta yo la clavé en la cruz. Ahora me puedo acercar confiadamente y puedo buscar al Señor con paz, con tranquilidad. Por la redención y propiciación hay plena seguridad para el creyente en el sentido de que la deuda por su pecado y con ello la responsabilidad penal del mismo ha sido plenamente cancelada y no hay ya para él ninguna condenación. Eso es lo que nos enseña aquí el libro de Romanos 8:1 que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, solamente para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, una persona que es renovada por Cristo, una persona que nace de nuevo, su forma de pensar, su forma de ver las cosas va a cambiar y ya va a tener fastidio por el pecado, no va a querer volver a ensuciar esas vestiduras nuevas que Dios nos da con nuevos pecados. Imagina que hubiera un juicio y estuviera uno esperando que salga el juez. Pero cuando una persona se ha entregado a Cristo, el juez sale y va a decir, tus pecados fueron borrados. Ya no hay ningún registro de esos pecados. O sea, ese juicio declara que tú eres inocente. Ya no eres culpable por ese pasado para Dios. Entonces, eso cambia mi forma de ver la vida. Obviamente que el pecado trae consecuencias. No quiere decir que los actos que hicimos en el pasado y dejaron consecuencias, esas consecuencias se vayan a borrar. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si una persona, por ejemplo, en su pasado con un cuchillo le cortó el dedo a otra persona, y ese fue un pecado que él cometió, no quiere decir que cuando Dios perdone ese pecado, el dedo de la otra persona pues milagrosamente se vaya a restaurar y ya el pecado es como si no hubiera pasado. No, la consecuencia queda, la consecuencia del pecado queda. Aquí en la tierra es tangible la consecuencia. Si una persona abortó, hay una consecuencia. Si una persona asesinó, si una persona le hizo daño a otra persona, esa consecuencia queda. Pero ante Dios, ese pecado es perdonado, es borrado, es quitado. Y Él permite sobrenaturalmente que también puedas hacer un proceso de restauración, si se puede, con la otra persona a quien dañaste. Este hermoso milagro debe traer mucha paz sobre mi vida. Satanás trata de acusarnos permanentemente y trata de traer a la memoria nuestra toda esa basura. Él trata de estarnos recordando quiénes éramos nosotros. Él trata de recordarnos el pasado. Pero cuando Satanás trate de recordarte el pasado, tú le vas a recordar su futuro y le vas a decir, Satanás, yo fui eso, realmente yo fui eso,
y de eso me da pena, me arrepiento, pero te recuerdo que yo sí te recuerdo tu futuro, el cual va a ser en el infierno. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una voz fuerte en el cielo que decía, aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que de día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Lo que quiero mostrarte con este versículo es que la Biblia lo reconoce a Satanás como el acusador, pero él ya no tiene poder sobre ti. Entonces, hay muchas personas que viven su vida con una carga muy fuerte en su mente, meditando y reflexionando sobre lo que hicieron en el pasado, pero cuando una persona genuinamente se arrepintió de eso, cuando una persona genuinamente le entregó su vida a Cristo, entonces ya dice aquí que el acusador ya no tiene poder sobre tu vida. Éxodo 34:6-7 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, cuando en una familia hay pecado, lamentablemente, tristemente, eso se va transmitiendo de una a otra generación y a otra generación. Por eso uno ve que hay papás o hay familias que los abuelos tienen un tipo de pecado y uno ve que después eso se repite en los hijos o en los nietos o en los bisnietos. Pero cuando una persona entrega su vida a Cristo, en ese momento lo que hace es esto, es romper esas cadenas generacionales. Si una persona, voy a poner un ejemplo, era alcohólico o drogadicto y un día se entrega su corazón a Cristo, entonces allí él rompe la cadena de maldición sobre las generaciones siguientes. Eso es una gran bendición. Entonces, lo que quiero transmitirte hasta ahora es, número uno, repito, los pecados de nosotros son borrados y eso debería darme a mí mucha, mucha paz en mi vida. Debo entender que ese es un regalo de Dios, que Él haya cargado sobre sí mismo los pecados que me correspondían a mí. Segundo, cuando un cristiano peca, cuando una persona peca, tenemos un recurso hermoso que es el que nos regala la palabra de Dios aquí en Primera de Juan. Dice, yo me puedo volver a acercar al Señor y puedo pedirle que me perdone. Satanás muchas veces cuando una persona peca, cuando un cristiano cae, él lo que hace es tratar de alejarlo de Dios, decirle, tú no puedes ir a la iglesia, tú no puedes acercarte a Dios, tú ya no puedes orarle a Dios, porque Él quiere que se rompa esa comunión. Pero lo que la Biblia nos enseña es que sí nos acerquemos, que sí nos limpiemos de esa maldad, que sí confesemos nuestro pecado y que volvamos a tener esa perfecta comunión con Dios. Segundo, estábamos tratando de enseñarte que en la Biblia hay una figura que se llama el acusador, y el acusador va a tratar de traerte permanentemente a tu mente el pasado tuyo, tus pecados, y tú tienes que decirle esos versículos que aprendimos anteriormente, donde tú le vas a manifestar, Dios perdonó eso, Dios lo borró, ya no me puedes acusar sobre eso que ya pasó, porque Él me perdonó y fui limpio por Él. Y el último punto que quiero dejarte en claro, que también es importante mencionarlo, es que aquellas personas que definitivamente deciden caminar sus vidas ajenas a Cristo, aquellos que resuelven, no, yo no necesito recibir a Cristo, por consiguiente no hay perdón de sus pecados, por consiguiente en los libros de ellos no se han borrado esos pecados, entonces estas personas serán llevadas, según la Biblia me enseña en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, a un juicio, y allí sí estará el juez, y el juez estará sentado sobre un gran trono blanco, como lo dice aquí en el libro de Apocalipsis. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Aquí está, mira, los libros fueron abiertos. Tu libro va a estar vacío. Por la sangre de Cristo fue borrado, pero los libros de ellos van a estar abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea, ellos van a ser tenidos en cuentas. Cada uno tendrá que justificarse delante de Dios y habrá un juicio sobre ellos. Y aquí dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos. Es decir, todas las personas que estén vivas, que hayan muerto en mar o en tierra, todos los muertos serán puestos delante de ese trono blanco y cada uno de ellos será juzgado según sus obras. Nosotros, por la gracia de Dios, no nos salvamos por obras y nuestras obras de inmundicia fueron borradas, pero estas personas serán juzgadas por sus obras. Y dice aquí, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, que es un privilegio para nosotros como cristianos hoy tener este regalo de Dios. Primero, que Él perdonó nuestros pecados. Segundo, que Él borró nuestros pecados. Esos libros, cuando los veamos en el cielo, van a estar limpios. Es como si no hubiéramos hecho nada de eso. Es un pasado borrado por la sangre de Cristo. Segundo, como te dije, el acusador tratará de dañar tu vida, tratará de mortificarte con tu pasado, pero tú ya puedes decirle, fui perdonado, fui limpio por la sangre de Cristo, ya el acusador no tiene poder sobre mí. Tercero, podrás, cada vez que tengas un pecado, correr rápidamente a la presencia de Dios, pedirle que te limpie, pedirle que te perdone y volver a tener comunión con Dios. Y es importante que sepas que aquellos que no han asumido, aquellos que no han por orgullo querido entregarle su vida a Cristo, después de la invitación de amor que Él les ha hecho, entonces su futuro sí será triste, su futuro sí será horripilante y serán juzgados de acuerdo a sus obras. Gracias, Señor, porque tú ya nos limpiaste. Gracias porque nuestras obras fueron borradas delante de ti y gracias porque hoy hay paz en nuestros corazones. Gracias porque esos pecados se fueron, Señor, se fueron a las profundidades de los océanos y ya no hay memoria ni registro en tu mente de esas cosas horribles que hice en mi pasado. Gracias, Señor, porque me limpiaste, gracias porque me diste una nueva vida y gracias porque las veces que peco y siento dolor en mi corazón, yo puedo correr a ti, buscarte, acercarme confiadamente al trono de la gracia y buscarte para que tú limpies mi vida. Gracias, Señor, por esta enseñanza que traes hoy y que da tranquilidad a mi corazón. Y bueno, me preparo para la próxima semana recibir otro regalo tuyo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo y nos vemos la próxima semana.